Listo. A partir de ahora estamos grabando. Entonces, voy a silenciarte, Luna. Bueno, no sé. Listo ahí. Es que no me gusta ese ruido. Deberías, Luna, tú silenciarte. Silénciate, porque es que si no queda grabado. En Skype hay un microfonito, le das clic al micrófono. Listo. Cuando me empieces a hablar, prendes el micrófono. Entonces, con los óxidos, hay dos tipos de óxidos. Los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Sí, sí, claro, pregúntame. No es para Mari. ¿Qué cosa? Sí, no pasa nada, es como una clase entre tú y yo. Y si acaso lo utilizas, yo lo subo a YouTube y lo utilizas tú. Y si después Mari lo ve, pues no es para Mari. Pero si Mari después lo ve, pues quedan tus preguntas. No pasa nada. Bueno, listo. Entonces, los ácidos son los que sí que se forman con los no metales, que son los que habíamos dicho anteriormente, los de Funny Clowns y todo eso. Entonces, los no metales, como ya dijimos, o sea, es el no metal con el oxígeno, por eso es un óxido, y se forma el CO2, CO en este caso porque está trabajando con la segunda valencia. Para nombrarlos lo hacemos al revés. Hay tres tipos de nomenclatura. La primera es la normal. La normal es la que utiliza lo que nosotros ya sabemos, que es lo de hipo, perdón, hipooso, oso, ico y también perico. Entonces, con la normal se nombra primero el óxido, en este caso sería óxido, y el carbón. El carbón tiene dos valencias, más 2 y más 4. Como tiene dos valencias, sí, las valencias sí no las dan en el examen. Como tiene dos valencias, 2 y 4, entonces, por si acaso lo ve algún día Miss Mari, mira Miss Mari, aquí está Luna. Listo. Pero bueno, entonces, normal, el óxido. Y el carbono, como tiene dos, utilizaríamos el oso o el ico. Como es la menor, es el oso. Entonces sería, chistosamente, óxido carbonoso. Y esa es la normal. No obstante, hay otras dos maneras de nombrarlo. La segunda manera de nombrarlo es la sistemática. En esa tenemos en cuenta cuántos hay y cuántos hay de cada uno. En este caso, si te das cuenta, solamente hay un carbono y solamente hay un oxígeno. Entonces nos queda monóxido de carbono. De carbono. Falta de carbono. Y la tercera es la stock. En la stock trabajamos con las valencias. Acá, bueno, acá una aclaración importante. Como es solamente un carbono, no lo nombramos. Entonces, óxido de carbono, pero como trabaja con la segunda valencia de carbono,
2. ¿Listo? Los básicos son los que son con los no metales, de los cuales me enteré de la existencia hasta ahorita. El viernes, justamente como 15 minutos después del examen. Si literalmente alguien hubiera tenido una conversación con alguien rápida, me hubiera dado cuenta. Pero bueno, entonces estos son con los metales. Se forman igual y... ¿Sí? Sí. Entonces, con los no metales es lo mismo, solamente que con un metal. Por ejemplo, vamos a utilizar para este caso el hierro. El hierro, si consultamos en la tabla periódica, abierta acá, perdón, eh, vemos que tiene las siguientes valencias. Bueno, con otro más chévere que el hierro. Bueno, el hierro, 2 y 8. Entonces vamos a trabajar con 2. Estas valencias son más de las que, con las que más de las que uno normalmente trabaja. Entonces, 2 más 2 más el oxígeno de estados de oxidación. Porque los estados de oxidación de los no metales son mucho más complejos. Porque las estructuras son mucho más, muchísimo, muchísimo más complejas. Si quieres, mira otra vez acá. Mira, por ejemplo, el silicón, el fosfato, el sulfuro, el selenio. Bueno, tienen muchas más. Pero es realmente porque se vuelven mucho más complejas. Ya que cuando son entre metal y no metal es bastante fácil de manejarlo. Pero cuando cambia ya es mucho. Si quieres, podemos buscar una un poco más normalita para que quede más tranquilo. De hecho, vamos a buscar una más normalita. Estamos. Aquí hay una. Image, para verla completa. Entonces, mira, es lo mismo. Lo que pasa es que se vuelve mucho, 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 mucho más complejo. Por eso hay que trabajar con las sencillitas. Acá este es el caso del nitrógeno, el fósforo, silicón, aluminio. Es mucho, mucho más complejo. Por eso mismo no las da. Pero entonces más 2. Con el O, sí. No. Ya que me lo preguntas, voy a hacerte una aclaración más o menos rápida sobre los estados, las valencias. Bueno, acá, rápidamente. Imagina una molécula como H2O, ¿cierto? H2O tiene una carga negativa y acá, bueno, perdón, esto de hecho no, todavía no lo vamos a trabajar. Esta es la conclusión a la que tenemos que llegar ahorita. Entonces el H son estas moléculas de acá, ¿cierto? Y el O es esta molécula grandota, grandota acá. Bueno, esto debería estar más pegado, déjame lo dibujo un poquito más pegado. Acá, ¿cierto? Así se ve más o menos la molécula. Si tú miras la tabla periódica, mira que el oxígeno está acá, el oxígeno está todo acá, mientras que el hidrógeno está acá. Si te acuerdas, la electronegatividad crece en este sentido, de esta parte de acá hacia esta parte de acá.
Por ende sabemos que el oxígeno es mucho, mucho más electronegativo. Es decir, que los electrones que tiene, todos los electrones que están en este sistema, están más tiempos pegados al oxígeno que lo que están acá. Porque es mucho, mucho más electronegativo. Esto genera que el oxígeno, no me acuerdo cómo se representa bien, tenga... Ajá, exacto. Entonces tiene acá una carga parcial. Y no me acuerdo muy bien cómo se escribe exactamente la carga parcial, pero el punto es que acá esto queda más o menos negativo y esto queda... Sí, pero lo que pasa es que no sé muy bien cómo dejar el cosito. Pero entonces esto queda como positivo. Ahora, esto claramente es un compuesto covalente. Como es un compuesto covalente, no podemos hablar de unas valencias tan claras, ni unos estados de oxidación tan claros, porque en el compuesto iónico, la valencia, por ejemplo, acá, esto queda realmente negativo y esto queda realmente positivo. Pero acá no, yo sé, pero es que ya voy a llegar a eso. Esto realmente no queda así. Lo que pasa entonces es que los científicos, para simplificar las cosas, se inventaron los estados de oxidación. Entonces, como todos los elementos tienen que quedar en equilibrio, y en este caso el oxígeno tiene más electronegatividad, hicieron como si esto tuviera una carga de +1 y esto una carga de -2 para que quede neutro y se siga representando las cargas parciales acá. Por eso se dice que en el compuesto de H2O es una reacción de oxidorreducción, porque uno se oxida y el otro eh, se reduce. Pero eso es lo que significan los estados de oxidación. Eso es lo que significan esto. Eh, Sinceramente, no me acuerdo exactamente. Si no estoy mal. No me acuerdo. No estoy seguro. No me acuerdo. No me acuerdo cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Pero eso representan los estados. Si no estoy mal, el que se reduce es el que se reduce es el oxígeno y el que se oxida es el hidrógeno. Porque está así. Sí, pero no necesariamente tiene que ser con el oxígeno. Por ejemplo, puedes tener casos en los que no es que no necesariamente tiene que haber un oxígeno, sino pueden haber miles de compuestos covalentes donde no es el oxígeno el que se estaría, el que es el que hace la oxidación. Pero le decimos que se oxida porque pues viene el oxígeno y el otro pues, se reduce. Normal. O sea, no es necesariamente porque tenga que ser con el oxígeno que esté ocurriendo este tipo de reacción. Solamente cuando hablamos de estas reacciones así, las llamamos de oxidorreducción o oxredox. Porque es que me preguntaste de dónde venían los estados de oxidación y de esos vienen los estados de oxidación. Porque es que esto no es que de verdad pase. Ajá, pero no son cargas de verdad, son cargas ficticias, pero es parcial para que la gente, para simplificar todo. ¿Ok? Listo. Entonces, volviendo a esto, porfa ponle el mute. Listo. Entonces, FeO2. Entonces acá nos queda el hierro y el oxígeno. De nuevo, lo mismo. Acá no tengo muy claro cuáles son las valencias con las que trabaja el hierro, puesto a que tiene muchas. La verdad, creo que solamente uno. Vamos a hacer de cuenta que sea uno, solamente porque no es muy claro acá.
exactamente con cuáles son las valencias que trabaja, lo cual puede llevar a ligeros problemas. No, la místela, tranquilo, tranquilo. O sea, puedo buscar oxidation states, periodic table, pero valencias. Ah, es que siento que van a salir todas ese pocotón de valencias. Una atómica más atómica. No, fíjate que acá. Ah, mira aquí. Aquí están, bonitas. Entonces acá está el hierro, 2 y 3. Listo, qué bueno. 2 y 3 es el mismo caso ahorita. Entonces, la normal, ¿cómo sería? Sí, 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 sí. Y la stock, sí. Y tercero acá, stock, óxido. Ay, acá puse monóxido. Entonces, óxido. No, eso ya lo perdí. Ya entré. No, mentira, no sé. Igual ya estamos hablando de esto, esto ya es mucho. Óxido, óxido de hierro, 2. Bueno, igual no sé. Entonces, acá, ácidos, ácidos y básicos. Estás otra vez en la cámara. Bueno, ácidos y básicos. Ahora, eso es la estructura muy simple, muy simple, bastante fácil. Pero entonces, si tú sigues, acá se forman dos caminos. Ahora puedes formar un ácido o puedes formar un hidróxido. Entonces, voy a borrar esto, ¿ok? Para seguir con los siguientes casos. Entonces, digamos que yo ya formé un ácido, ya formé un oxácido, es decir, ya formé mi óxido ácido. Para dejarlo claro, vamos a hacer el caso que estamos haciendo ahorita. Pero entonces ahora vamos a hablar de los ácidos. Ahora, los ácidos, de hecho también hay dos tipos. Aquellos cuya formación tiene oxígeno y aquellos que no. Uno lo llamamos oxácidos, los otros lo llamamos hidrácidos por el hidrógeno. Entonces, no. No, porque si tiene oxígeno ya sería un oxácido. Entonces, en el caso del oxígeno, hacemos lo que habíamos hecho antes. Están formados por eh, un óxido ácido, que fue el que habíamos visto ahorita,
Entonces el óxido ácido más H2O. Y eso nos da nuestro ácido. Un ejemplo de esto, vamos a utilizar otra vez el carbono, pero hagámoslo esta vez con 4 valencias. Entonces, con el estado de oxidación 4. Y luego, entonces para que quede equilibrado, lógicamente acá tiene que haber un 2. ¿Cómo se llama este carbono? Mira, ahí están. Tiene dos. Tiene el 2 y 4. Sí. Porque monóxido. Mira cuántos oxígenos hay. Sí. Listo. Entonces, yo le añado esto a H2O y eso me produce un ácido. Ese ácido, primero se pone el H, en este caso. Entonces ponemos el H, después va el no metal, el carbono y finalmente el oxígeno. Acá nos toca mirar cómo son. Entonces si lo ves, claramente que queda más 1, carbono queda más 4. Perdón, y ese más 4 se me fue, estos son más 2. Entonces, lo que significa esto es que nos toca equilibrarlo para que quede la molécula neutra. Lo cual lo hacemos simplemente añadiendo acá un 2, perdón, un 3, porque tiene que pasar un poquito. Acá esto nos da 5, si fuera un 2 ya sabemos que no pasa porque entonces esto nos quedaría menos 4, pero quedaría siendo positiva. Si le damos más 6, pasa un poquito la sumatoria de estas y después cuadramos las otras. Entonces acá un 3 y ya sabemos que si le añadimos 1 al hidrógeno nos queda neutro. Perdón, le añadimos un 2 al hidrógeno, nos queda neutro. Entonces H2CO3. La nomenclatura la hacemos igual que como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, en lo normal, ¿cómo sería? A ver, yo te ayudo. Comienza ácido. No, porque lo que hacemos es que le cambiamos, en vez de cambiarle la nomenclatura a estos, se lo cambiamos a estos, porque estos son hidrácidos. Estos simplemente son ácidos, estos son hidrácidos. Ácido. Entonces en este caso sería ácido carbónico. Estamos trabajando con el 4, carbono. Ya de por sí sabemos que no, porque mira que acá nos da toda la información. Voy a comenzar, voy a hacer de cuenta que la parte de arriba no existe. Y voy a comenzar a mirar cómo puedo usar la información. Entonces, lo primero es un ácido. Si nos dijera, si, como nos dice ácido, ácido, ya sí. Espérate un momento. ¿Cómo es un ácido, Luna? Y el siguiente, lo que viene despuesito es directamente carbónico sin el hidro. Ya sabemos que tiene oxígeno.
¿cierto? Porque si no sería, sería un hidrácido que se nomenclaría de la siguiente forma. Tuve un slip freudiano y se me olvidó cómo se nomenclaría. Perdón, dame un momento. Su- bueno, en este caso no se podría hacer, con razón, no pude, me acabo de dar cuenta. El ácido carbónico luna, como tiene valencias más 4 y más 2, no podría ser un ácido con hidrógeno, porque con hidrógeno se necesitaría que tuviera una valencia negativa. Pero por ejemplo con el sulfuro tendría al final sulfhídrico, ácido sulfhídrico. Este es ácido carbónico, no tiene el, o sea, no se puede hacer, pero por ejemplo, si se pudiera sería como ácido carbón hídrico. Y el hídrico ya nos diría que tiene que solamente con hidrógeno, pero como solamente es ácido carbónico sin el hídrico, ya sabemos que tiene oxígeno. Entonces yo parto de esa premisa. Yo sé que ya por ser un ácido tiene H. Como carbono tiene C. Y como no tenía el hídrico, tiene una O. Ahora, exacto. Y entonces así ya sabes. Ahora, ya sabiendo que es el ácido, esto es el ácido carbónico. En la sistemática de la stock es lo mismo. Sería, por ejemplo, en la sistemática tendrías que no se utilizan, realmente no vamos a utilizarla con los ácidos, pero sería lo mismo, o sea, no tiene, no tendría sentido que nos pusiéramos a hablar de eso. Además que no la vamos a utilizar. Entonces solamente tienes que aprenderte la normal. En el caso del... Sí, no vamos a utilizar nomenclaturas con los ácidos. Óxidos. Sí. ¿Quieres que revise? Estoy casi seguro que no lo vamos a utilizar. ¿Quieres que revise? Ah, ok. Los óxidos. Entonces la normal, ácido carbónico. Listo. Con el hidrógeno simplemente lo que hacemos es, voy a mirar un momento la tabla periódica, digamos, perdón, los estados de oxidación, esto no me tiene cuáles son los más, cuáles son los menos, desafortunadamente, pero bueno, voy a coger el de sulfuro, que yo estoy seguro cuál es, sé cuál es el de sulfuro. Entonces con los hidrógenos no utilizamos un óxido ácido, sino que ya utilizamos directamente el no metal con una valencia negativa más el hidrógeno directamente. Y eso nos da nuestro ácido. Sí, nunca entran los metales. Listo. Entonces, en este caso, con el azufre, que trabaja con -2 más 4 más 6, vamos a utilizar solamente el -2. Le añadimos el hidrógeno, trabaja con +1. Y hacemos lo mismo que antes, solamente que sin la parte del oxígeno. Entonces nos queda H, S. Como el S trabaja con -2 y este con +1, entonces el hidrógeno son 2 de hidrógeno eh, por cada molécula de azufre. ¿Sí? ¿Dónde qué, perdón? Es una buena pregunta.
Creo que sí, pero no te daría un ácido. O sea, me refiero, acá en los ácidos, o sea, lo que estamos trabajando, no. No, pero creo que en la vida real, sí. De hecho, Luna, casi seguro que no. O sea, no estoy seguro, pero no. Lo que pasa es que no veo una razón por la cual no podríamos hacerlo en la vida real. Como por ejemplo teniendo ácido carbónico, perdón, teniendo dióxido de carbono, por ejemplo, y metiéndolo en un tanque donde que tuviera hidrógeno, sí se podría hacer, no sé si reaccionarían, creo que no reaccionarían, pero no sé, la verdad, de pronto no sé. Pero bueno, entonces, acá tienes, si quieres ahorita podemos buscar, supongo que de pronto se podría hacer. En el mundo de la química hay muchas reacciones, pero no sé. Entonces, aumentar el hidrógeno nos queda así. La nomenclatura, la normal, es como la habíamos trabajado ahorita, sería ácido sulfhídrico. Solamente a todo se le pone el hídrico, porque siempre trabaja con la menor valencia. Porque acá no es ico, es sulfhídrico. Sulfhídrico. Siempre Luna con los ácidos hidráceos es el hídrico. Siempre se trabaja con la menor valencia. Siempre se trabaja con la menor valencia. Siempre. ¿Listo? Listo. Entonces, además de esto, podemos hacer otro tipo de reacciones, que son los hidróxidos. Los hidróxidos sí son bonitos porque solamente tienen una. Solamente son hidróxidos. Para los hidróxidos lo que necesitas, Luna, es un metal. Es un óxido básico y agüita. Entonces, por ejemplo, este salió en la evaluación. Entonces, con los hidróxidos. Perdón por ponerlo así, es solamente para acordarme. Con los hidróxidos, porque tienen agüita. Entonces, se toma la base, el óxido básico, a eso le añadimos agüita y nos da como resultado nuestro hidróxido, que se escribe de la siguiente manera. El metal más, bueno, perdón, y acá OH, OH, listo, menos uno y acá la valencia del metal. Así nos dan los hidróxidos. Por ejemplo, no apareces ahí. Entonces, vamos a ver otra vez nuestra querida tabla periódica que estamos utilizando ahorita. Entonces, por ejemplo, el cobalto, 2 y 3, ese fue el que trabajamos en la evaluación. Entonces, CO lo hacemos acá con O. Digamos que lo voy a trabajar con 3, por ejemplo. Más 3. El oxígeno, digamos que es... Ya sabemos acá que esto es más 2. Entonces, ¿qué tendríamos que ponerle? Ajá, 3 y 2. De hecho, en la evaluación lo trabajamos con 2, pero en esencia es el mismo principio.
yo perdí por esto. Estúpido, estúpido circulito. Bueno, entonces yo, yo leí Luna, o sea, yo no sé, en mis apuntes de cuaderno de química aparece que se forman con metales, que es verdad. Solamente que aparecía literalmente que se forman con metales y el agua, no con óxidos básicos, porque no sabía, por eso estaba confundido, porque pensé que solamente los óxidos se podían formar con no metales y que se formaban con el agua. Entonces, en este momento, yo lo que escribí acá fue, solamente escribí el CO. Lógicamente me dio mal, y me di cuenta que me dio mal. Sí, exacto. Entonces, lo que pasó, porque pues como no estuve en la clase, no sabía. Y yo no sé por qué, o sea, no sé por qué. Cuando estábamos tomando a los apuntes a Mari, o no mentira, ya me acordé. Cuando estábamos tomando los apuntes, yo le pregunté a Mari que con qué se formaban. Y Mari me dijo que con metales. Y, y pues yo no, o sea, lo copié literal. Lo copié que se formaban con metales, no con óxidos básicos, sino con metales. Lo copié en mi cuaderno y pues cuando estudié, cuando ya estaba balanceado la cuestión, que ahorita lo vamos a hacer con este, me di cuenta que hacía falta oxígeno. O sea, tenía que haber algún oxígeno de esta parte. Primero intenté metiéndolo a la parte de acá. Entonces puse un más O, pero obviamente no daba, no me daba tampoco, porque no solucionaba el problema de la balanceada y me di cuenta que me hacía falta algo acá. Lo que pasa es que no me imaginé, tal vez con más tiempo me hubiera dado cuenta, se me hubiera ocurrido, pero no me imaginé que el CO tuviera un metal y por eso me tiró el segundo logro. Y no sé si el primero, pero el segundo segurito que me lo tiré porque sé cuál es esta mal. Ahorita hacemos algunos ejercicios parecidos a los de la evaluación. Entonces CO, CO3 o 2, ¿listo? Le añadimos el agüita y nos queda CO. Sí, para mañana. Yo se me ha olvidado. Si no me dices, no me acuerdo. O sea, me refiero, si no dices por el grupo, no me acuerdo. Sí, yo ya lo había hecho. Listo. Bueno, entonces, perdón, por no decirte antes. O sea que queda CO o H menos uno, ¿cierto? Estamos trabajando con más 3. Entonces, para que esto quede equilibrado, acá tiene que haber un 3, ¿cierto? Ahora vamos a balancearlo. Entonces comenzamos. CO, aquí hay A, con rojo. Sí, ese fue el que escuché. Entonces, SEO, entonces acá hay 3, acá tiene que haber 3. Entonces, 3 y 3, listo. Ya está bien, por ahí está bien. Ahora, con los oxígenos. Entonces aquí hay uno 2 3, perdón, uno 2 3 y aquí hay 3 por 3, Luna. 3 por 3 9. Entonces 3 por 3 da 9. Entonces hay, este 9 se pasa a cada uno de esos, entonces hay 9 oxígenos. Entonces ahora tenemos que mirar cómo hacemos que queden 9 oxígenos. Entonces voy a poner el 3 por ahora, eh, tentativamente acá, para no quitar lo que ya hicimos. Entonces, 2, vamos a ver si lo logro balancear, sería chistoso que no. Con los hidrógenos, 2, aquí hay 9 hidrógenos, no nos está quedando porque entonces aquí serían. Sabemos entonces que tiene que haber acá un 9 ahora, porque hay 9 hidrógenos, es lo mínimo que vamos a poder tener acá. Entonces acá un 9. Discúlpame. Como aquí hay 9 Luna, que es lo mínimo que puede haber. No. No porque si acá pones un 5 tienen que ser múltiplos.
tienen que ser múltiplos. Entonces, mira, por ejemplo acá. Ya sabemos que acá tiene que quedar un 9. Acá van a ser múltiplos de 3. Si yo pongo un 5 acá, me da un 10. Eso no es múltiplo de 3. Los múltiplos de 3 con 2 serían, serían 6 y después serían 12. Entonces, yo acá voy a asumir que es un 12. Entonces acá pongo un 6. Pero entonces otra vez me queda mi ecuación mal. Porque entonces ahora me quedarían 6, 6 O's y acá me quedarían 8. Y acá son 9. Entonces hay algo que está quedando mal. Entonces me devuelvo acá y además este 3 de acá ya no sirve. Entonces voy a cambiar. Si acá son 6, ahora acá 3 por queda 6 serían 4. Deberíamos hacerlo con el 2. Con el 2 es más fácil. Si no, se nos va a dar mucho tiempo. ¿Te parece si lo hacemos con el 2? Porque si no, nos va a dar una cosa acá larga. Y además explicándolo no es tan fácil. Entonces, perdón. Uy, otro slip freudiano. Acá es un 2. Entonces queda bonito. Queda mucho más bonito. ¿Viste cómo todo se vuelve bonito? 2. Y acá nos queda 2. Todo se vuelve mucho más bonito. Listo. Entonces comenzamos. SEO, SEO, bien. Acá fue cuando yo comencé a entrar en problemas. O, dos O's, bien. Y acá, H2, ya está balanceado. Wow. Qué cosa inesperada. No sé ni siquiera entonces. Sí, no sé, wow, qué bonito. ¿Viste? Era mucho más bonito. ¿Será que era con 3 en la evaluación? De pronto era con 3. Pero bueno. No, claro, Luna. Pues claro que a mí no me dio balanceado. Porque yo no tenía el oxígeno. Entonces me hacía falta un oxígeno y no me daba el hijo de madre vainolo. Sí. Ay. Ay, qué chistoso, con razón. Bueno, listo. Entonces, todo acá está bonito. Ahora lo nombramos. Entonces, para nombrarlo, eh, no, creo que nosotros también la estamos trabajando con uno. Aunque lo puedes nombrar. La medida que escogieras, la que nombraron. La que escogieras. La única que me parece complicado sería. Bueno, esa es la única que no estoy seguro. Porque para la normalita sería hidróxido y hidróxido con la normal. Hidróxido si era con el otro. Cobalt tiene dos os, ¿cierto? Con la stock sería hidróxido, perdón por cambiar de color, no me di cuenta, hidróxido de cobalto dos. Y con la sistemática sería dihidróxido. Entonces acá dihidróxido. Y como solamente hay uno, de cobalto. ¿Qué? Ah, perdón, no me acordé del orden. No me acordé del orden, perdón, discúlpame. Listo.
Y lo último que vamos a formar son las sales. Las sales se forman con un hidróxido y un ácido. Entonces, vamos acá a formarlas. Entonces, el último tema son sales. Entonces, las sales se forman con el ácido más el hidróxido. Voy a representarlo, voy a cambiar un poco la hidróxido. Y lo primero que se escribe es el metal. Sí. Entonces lo primero que se escribe es el metal. Vamos a representarlo acá así. Entonces se escribe primero el metal. Y dentro ponemos la parte del no metal, que sería, bueno, vamos a representarlo con verde. Entonces el no metal con el oxígeno. Y se escriben de esta forma y siempre tienen H2O como residuo. O no residuo, sino es lo que también produce H2O. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo con los que hemos trabajado ahorita. Entonces, yo voy a coger de ácido, voy a escoger HCO y vamos a trabajar, no sé, digamos acá con más 4. Entonces esto sería, entonces, bueno, no, es que estoy escribiendo el ácido que estamos haciendo ahorita. Entonces, para escribir el ácido, vamos a hacer un ácido oxácido, ¿cierto? Entonces, el oxácido tiene hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces, escribe el hidrógeno, escribe el carbono y el oxígeno. Voy a asumir que estamos trabajando con un más 4. Entonces, como es el más 4, nos queda acá más 4, acá más 1 y acá menos 2. Entonces, para equilibrarlo, voy a poner acá menos 2 como un 3. Entonces me quedan menos 6 más 4 me quedaría menos 2. Y acá con este me quedaría equilibrado. Entonces este es el ácido. El hidróxido, vamos a trabajar el que cogimos ahorita, que era CO, o de hecho pongámoslo con lo que utilizamos para los metales. Entonces acá CO, habíamos dicho que lo trabajamos con más 2. Y entonces nos quedaba dentro, nos quedaba H, perdón, OH, perdón, lo borro, OH, OH, menos 1, entonces para equilibrarlo nos quedaba el 2, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Listo. Ahora, seguimos lo que habíamos dicho. Entonces, cobalto, acá, el no metal. Lo que hacemos para que sea más fácil es pasamos todo esto. Entonces, literalmente, es como si cogiéramos todo esto de acá y lo pasáramos. Y lo movemos acá. Yo voy a copiarlo. Y lo movemos acá. Y, después añadimos el agua. Y nos queda nuestra sal, siendo esta la sal. Si a ti, por ejemplo, bueno, y la nomenclatura de las sales, antes de seguir. Entonces, no, perdón, pero pasamos eso. Ay.
Entonces, pasamos esto para acá. Sí, tienes toda la razón. Perdón. Entonces acá me queda más 2 menos 2. Y entra un momento cuando te iba a decir una cosa de la nomenclatura y se me olvidó. Entonces, mira acá. Me queda, perdón, 4 6. Entonces, 6 menos 4 nos queda menos 2, ¿cierto? Y acá, como esto es más 2, efectivamente sí nos quedó balanceada. ¿Ok? Ahora. Bueno, balancearla completamente no lo había hecho. Entonces, SEO, sí, también quedó bien, creo. SEO, 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 1. 1. Después acá, un carbono. Miramos oxígenos, los oxígenos sí están mal. 4, aquí solamente hay 3. Entonces acá añadimos 2 para balancearlo. Y ahora miramos los hidrógenos. Aquí hay 4 y aquí hay 4. Así quedó balanceada la ecuación. ¿Listo? Ahora voy a nombrarlas. Entonces, para nombrarlas, lo que hacemos es utilizamos la siguiente tablita. Entonces, si es ICO, se vuelve en orden. Perdón, para hacerlo en orden para que quede mejor. Entonces, si es oso, originalmente se vuelve en ICO, se vuelve en hito. Entonces eso es como se llamaría el ácido. No, perdón. Eso es como se llamaría el hidróxido. Y eso es como se llamaría el ácido. La sal. Sí, eso yo lo vi ahorita. Eso, si es ico, sería ato. Y si es hídrico, ya te digo por qué. Ito, ato. Y si es hídrico, uro. Cuando me distrajo. Pero bueno. Lo que hacemos es que la sal la nombramos al revés. Si aquí hablábamos de si en la nomenclatura está primero el metal y después el pues la parte que hacia parte del ácido, lo que hacemos es girarlo. Entonces primero comenzamos por el ácido, que sería, lo que hacemos es que lo giramos. ¿Sí? ¿Sí? Luna, me das un momento que me está llamando Juan. Perdón. Así no le enseñó la gloria. Es fácil porque el oso toca el pito, el oso toca el pito mientras se me coca. Juan dice que. ¿Qué tal, Luna? Dile eso. ¿Qué tal que le funcione? ¿Luna?
Hola Luna. ¿Sabes qué es lo que Juan está diciendo? Aló, hola. ¿Sabes qué es lo que Juan está diciendo? Juan me dijo que... Juan, ¿qué fue lo que me dijiste? El oso toca el pito mientras el mico juega con el gato. Dice que el oso toca el pito mientras el mico juega con el gato. Mientras el mico juega con el gato. Sí, me dijo que te lo aprendieras. Me... Sí, Luna, acá, perdón. Es que con Juan me distraje. Esto es un ácido, esto no es hidróxido. No, muy claro. Ten esto muy claro. Esto es un ácido y esto es el ácido y no un hidróxido. Porque lo que haces es esto. Eso es lo que te iba a decir después. Lo giras. Porque primero acá, entonces, en la fórmula química, ¿sí? Lo metes normalito. O sea, sigue siendo hipo, sigue siendo per, lo que sea. ¿Sí? Ya te voy a mostrar. Sí. Eh, sí, pues igual ya vamos a acabar. No. Entonces, la fórmula K va primero metal y después la parte del ácido, ¿cierto? La parte del ácido, porque no es el ácido completo. Pero cuando hablamos de la nomenclatura es al revés. Primero va el ácido, la parte del ácido, y es decir, del no metal, y después la parte del metal. Por ejemplo, con este, el ácido, aquí está, pero cuando lo cambiamos, entonces, acá sería carbónico, ¿cierto? Porque trabaja con más 4. Pero como le cambiamos el sufijo, entonces ahora es carbonato, carbonato, cobaltico, porque, perdón, cobaltoso. Sí, carbonato cobaltoso, porque trabaja con más 2 y trabaja con más 2 y más 3. Entonces carbono del hidróxido realmente. A ver, una con... Me tocaría buscar... eh, ¿Cómo así que no se menciona sal? Al sal, no, no, no. Con otro, entonces vamos a utilizar otro ejemplo. A ver, déjame y pienso en otro ejemplo. Digamos que acá no estamos trabajando con... A ver, déjame ver mi cosita periódica. Mm, Nitrógeno. Entonces, esto es nitrógeno y es... Uy, ¿qué pasó? No sé por qué me está borrando. Está raro. Bueno, a ver. No. Bueno, no me dejo borrar. Se me tocó el champón, perdón. Más 5. ¿Cierto? ¿Cómo se llamaría este ácido? Tiene 3, míralo. Aquí están. Tiene 3 valencias el nitrógeno. No. ¿Y esto, Luna? Esto sería 1.
Bueno, el nitrógeno en este caso sería, sería ácido hiponitroso. Perdón, ácido nítrico también. Qué hueva. Sería hipo, oso, ico. Hipo, oso, oso e ico. Me equivoqué, el que te dije ahorita no es. Porque estaba pensando en coger la menor valencia y cogí la mayor valencia. Ah, no, 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 te estaba diciendo cómo se llama el ácido. Sí. Y la sal, bueno, ve formándole y yo lo voy escribiendo. Ay, bueno, igual ahí está mal, dale, sigue la formando. Con eso ya te basta. Sí, el nombre siempre sería el mismo. A Luna le gusta mi forma El nombre sería el mismo, siempre, siempre, siempre. Porque el nombre lo que te dice es para que la ecuación, cuántos números de moléculas serían necesarios para que la ecuación estuviera balanceada, o sea, bonita. Pero el número, ese número no depende en absoluto. Es como si yo dijera, hay 5 moléculas de dióxido de carbono. Eso no cambia el que sean dióxido de carbono. Nico, a Luna le gusta mi forma de la que nos enseñó Yoli. ¿Cuál? No, 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 no. Eh, mira, se cambia. A ver, voy a escribir los nombres acá de cada uno. ¿Listo? Y acá, por cierto, acá sería. Nico, a Luna le gusta la forma que nos enseñó Yoli. La Yoli. Sí, pero es que se te está olvidando esta parte de acá. Nico, a Luna le gusta la forma en la que nos enseñó la Yoli. Dile que entonces, ¿para qué Ajá. estudiamos? Sí, sí, está bien. Nitrato, Trato cobaltoso. ¿Cómo se llamaría este de acá? Ah, bueno, ese ya me lo había dicho. Perdón. Yo la forma en la que me acuerdo es que nitrato es
grande, o sea, abres la boca. Ito es chiquito, Ato es grandote, como... Mira, vamos a hacer una cosa acá rápida para hacerlo como fácil, me parece, si quieres. Bueno, entonces mira, a ver, window, listo. Entonces, acá vea, tú puedes formar óxidos metálicos, básicos, o puedes formar, o de hecho, desde muy, muy, muy al principio. Entonces, si tengo un metal y le añado O2, me da un óxido básico. Si tengo un no metal, entonces un no más pequeño, y le añado oxígeno, me da un óxido ácido. Y vamos a ver este así, ácido. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Perdón, un poquito más pequeño para que sea más fácil de manejar. Listo. A su vez, si a este óxido básico le añado agua, bueno, otra cosa. Eh, ahorita seguimos con esto. Me obtengo un ácido oxácido. Entonces obtengo un ácido oxácido. Puedo hacer otra cosa. Si acá tengo otro no metal, de hecho, hagámoslo acá. Si tengo un no metal y le añado solamente H más H, entonces me da un ácido hidrácido. Ahora devolvámonos a esta parte acá. Si a ese óxido básico le añado agua, me da un, solo verde, hidróxido. Y ahora, si cojo estos dos, si cojo cualquiera de estos, de hecho, es decir, este o este, o este y este, lo sumo, vamos a hacerlo acá bonito,
acá. Entonces acá más o más me da una sal. ¿Sí? Capichi. Capisco. Sí. Sí. Capisco molto bene. No, yo creo que reaccionaría, pero armaría otra cosa. O sea, la verdad no sé. Eso no está en estas posibilidades. Si un metal le añade Sachi, de pronto reaccionaría. No sé. No sé, habría que ver la estructura. Déjame ver. Habría que ver la estructura. Pues, y primero que todo sería difícil. O sea, sería bastante difícil, ¿no? Ahí los metales tienen puntos de ebullición muy altos. Muy, muy altos, Luna. Y el hidrógeno tiene un punto de ebullición absurdamente. Perdón, un punto de fusión absurdamente bajo, o sea, absurdamente bajo. Y no funciona tan bien. Pero supongo que sí lo podrías hacer. Solamente que creo que no sería muy bueno. Y sería difícil. Pero no debe ser tan común. Sí. De hecho, cuando alguien dice que tiene como un. Que el hidrógeno lo tiene. Bueno, listo. Bueno, voy a subir el video a YouTube por si lo necesitas. No, no. Voy a estudiar mañana de pronto a las 3 de la mañana. Me despierto y estudio un poquito de español. Pronto estudio un poquito de química. Voy a hacer el permiso para ver si me puedo quedar con Miss Mari. ¿Sabes dónde están esos permisos, Luna? Bueno, te lo juro, tengo un. Yo no sé, pero te lo juro, Luna, tengo maldito remordimiento. Me gustaría que no me afectara tanto haber perdido la evaluación tan miserablemente. Es que siento como si alguien me hubiera hecho eso. Todo habría sido tan bonito. Si mi hermano se le hubiera quedado el cuaderno, todo habría sido también tan bonito. Sí.